para ver qué sucede en el resto del mundo, vamos ahora a nuestro bloque de noticias internacionales con cosas sumamente interesantes. Primero, Barack Obama utiliza por primera vez su cuenta de Twitter. Vamos a ver si después sigue a síntesis. Y también más de 60 muertos y 40 heridos por un deslizamiento de tierra en Colombia. Y lamentablemente muere el deportista extremo Dean Porter en un salto base en Yosemite. Vamos a verlo. Su primer mensaje fue: "Hola Twitter, soy Barack. En serio, después de 6 años finalmente me dan mi propia cuenta". Con este tuit inaugural enviado desde el Salón Oval de la Casa Blanca este lunes, Barack Obama logró librarse de las cadenas burocráticas y de seguridad desde que fue elegido presidente de Estados Unidos. La cuenta ganó unos 150.000 seguidores solamente en su primera hora, y luego siguió sumando fans vertiginosamente, unos 1000 cada 5 segundos. POTUS, que en inglés es el acrónimo de presidente de Estados Unidos, será un objetivo clave para los piratas informáticos, pero también permitirá a Obama comunicarse directamente por primera vez. Más de 60 muertos y cerca de 40 heridos son el resultado de un deslizamiento de tierra ocurrido este lunes en el municipio de Salgar, al noreste de Colombia. La tragedia, que según las autoridades ha afectado a unas 30 familias y dañado 31 viviendas, sorprendió a los vecinos durmiendo. Yo tenía una hija allí viviendo y una nieta y se las llevó. Aquí estamos comunicados, no tenemos para dónde irnos. El deslave de piedras, troncos y lodos se produjo tras intensas precipitaciones en los últimos días. Los equipos de rescate siguen buscando a los desaparecidos en esta zona, declarada de calamidad pública. Los vecinos no tienen servicio de agua potable, de electricidad ni de gas. Muy horrible, uno no tiene palabras, como que cree que es un sueño, que cosas tan horribles, como que uno no las cree, como que aterriza porque ya ve la magnitud del desastre. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos anunció el pago de una indemnización de unos $7.000 a cada familia damnificada. Además, prometió obras para evitar catástrofes similares en el futuro, mientras que los funcionarios del Servicio Meteorológico advirtieron que se esperan más lluvias en las próximas horas en Salgar y pidieron mantener la alerta en la región. La de Dean Porter fue una historia corta pero intensa. Vivió para retar a la muerte y por años le ganó, pero no siempre podía ser así. El pasado domingo, Porter, considerado uno de los más arriesgados deportistas extremos, murió durante un salto base, una difícil modalidad de paracaidismo en la que el atleta se lanza al vacío con un traje con alas ceñido al cuerpo. Aquel día, el hombre de 43 años intentó su última hazaña en el Parque Yosemite de California, en el exótico cerro Taft Point. Él y Graham Hewitt, de 29 años, se lanzaron desde una altura de 2.286 metros. Al parecer, la oscuridad del atardecer que habrían esperado para no ser descubiertos afectó el cálculo del vuelo libre. La adrenalina, que lo hizo ser admirado, lo acompañó hasta el último segundo, cuando se estrellaron a gran velocidad contra una pared rocosa. Escaló grandes montañas sin mayor esfuerzo y conquistó la fama cuando en China cruzó 2 gigantescos cerros caminando sobre una cuerda floja. Se fue uno de los grandes, el mismo que aseguraba que quería volar para enfrentar su miedo a las alturas y quien perdió su último reto frente a la muerte, justo cuando intentaba escribir una página más en su propia historia. Qué pena, ¿verdad? Mucho. Vamos entonces ahora con las noticias de Telecentro. La Superintendencia de Bancos y el Banco Central depositan una acusación contra el Banco Peravia. La Fiscalía del Distrito Nacional informó que coordina acciones junto con la Autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso del Banco Peravia. A más de un año que estalló el escándalo del Banco Peravia,
Es ahora cuando un grupo de abogados presenta querella a nombre del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos contra 4 acusados. Como vocero de los juristas, actuó el doctor José Miguel Pereira. Bueno, la Autoridad Monetaria y Financiera, lo que significa el Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos han comparecido hoy, además del Banco Peravia en proceso de disolución, a presentar formal querella con constitución en actor civil en contra de los autores intelectuales e instrumentales de la quiebra fraudulenta del Banco Peravia. Los abogados de los demandantes esperan que inmediatamente se acepte la querella, la Fiscalía actúe contra los 14 implicados. Inmediatamente la querella se presenta, evidentemente que con la coordinación que hay, me imagino que ya la Fiscalía estará presta a presentar prontamente medidas de coerción. Mientras que el gerente del Banco Central señaló que con el sometimiento al grupo que desfalcó al Banco Peravia, se cumple con un mandato del Código Procesal Penal y de la Ley Financiera. Bueno, la Autoridad Monetaria y Financiera, como bien le han explicado los abogados, está actuando de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal. La Administración Monetaria y Financiera, a través de las violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, ha presentado en la querella los típicos para que sean evaluados en los tribunales. Esa es la parte que corresponde a la Administración Monetaria y Financiera. Dentro de los 14 imputados figuran los hermanos Vanilejos Serret, cuyo abogado se quejó contra las autoridades porque debieron actuar contra los venezolanos y no lo hicieron. Nosotros lo que entendemos es que en la querella que presentó el Banco Central no están todos los que son, ni son todos los que están. Hasta que los venezolanos no sean traídos al país, no hay caso, porque los CRE han sido víctimas de los venezolanos también, en complicidad con la Autoridad Monetaria y Financiera. Se encuentran prófugos y fuera del país los principales ejecutivos del Banco Peravia, los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Arce. Habría que ver qué hay con la parte jurídica, que tiene que ver el tema esto que nos dice el abogado de uno de los imputados, de que si no hay casos, si los venezolanos están fuera. Nosotros vemos que, por lo menos en este momento, el Banco Central se integra al grupo a las autoridades de la Superintendencia de Bancos para reforzar la acusación. Vimos ahí a la doctora Olga Morel, al doctor Elvin Nova, que se integran a la parte como Banco Central, a la Superintendencia de Bancos, para poder someter por el fraude del Banco Peravia a estos venezolanos y estos dominicanos. Habría que determinar la implicación de los dominicanos, porque su grado de conocimiento, de complicidad, porque se presume que los venezolanos manejaban su banco ellos, y que los otros lo que hacían era recibir órdenes. Habría que ver si estos dominicanos, sabiendo que estaban violando el Código Monetario y Financiero, estaban haciendo su trabajo. Seguían haciéndolo. ¿Cómo haciendo su trabajo? Bueno, tú sabes que tú eres un empleado, preste, capte, a usted le dan una orden. Habría que ver en qué medida esos funcionarios del banco, en qué grado sabían cómo se estaba manejando el banco, porque ellos están haciendo su trabajo. O sea, hay una sola parte, que cuando a ti te dicen, por ejemplo, presta dinero por ahí, emite certificado de esos dos tipos. Y ya, si tú conoces la ley monetaria y financiera, tú divides las cosas, pero si tú estás haciendo tu trabajo. ¿Cumpliendo órdenes? Exacto. Bueno, pero si se supone que un banquero debe de... Ahí lo que deben haber es varios niveles de empleados. Sí. Yo dudo que en ese banco, de ese tamaño tan pequeño, haya 17 personas manejando todo ese problema. Lo más importante de eso, yo creo, es que la población, ¿no?, haga conciencia de que debe ser cuidadoso con sus ahorros, ¿no?, de que no se debe llevar de fantasías, porque esas instituciones nuevas, ¿no?, ofrecen cuotas, intereses más altos a los depositantes,
y eso lleva a ahorristas, ¿no?, a depositar su dinero, habiendo en República Dominicana bancos con mucha solidez, ¿no?, que tienen una tradición y que no han caído en situaciones como esa. Yo creo que lo más importante es que los ahorristas dominicanos tengan en cuenta esas experiencias, ¿no?, para que no caigan en esos daños. El problema es que aquí todavía estamos bregando con venta de pirámide y café orgánico. Y la gente aquí por unos pesitos más grandes se vuelve loco. Siempre sale un tonto a la Imagínate cuando tú tienes un 2 o un 3% más de interés. Siempre sale un tonto, pero aquí el dominicano parece que le gusta. Le encanta ¿cómo dije que usted va a coger dinero que le están dando que se duplica en 2 meses? Se le devuelve un 20%. Usted sabía lo que le iba a pasar. Sí, claro. Si las cosas fueran así, ¿usted cree que usted es el genio de la matica que lo descubrió? O sea, imagínense, vamos a hablar claro, si se pudiera tener esta rentabilidad, los dueños de los grandes bancos, de las computadoras, que invierten para ganarse un 6, un 4, un 3% al año, estuvieran metiendo su dinero, no lo ponen en Organo Gol. Así mismo. Vamos a continuar. Tenemos otra noticia donde el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, desmintió ayer de manera oficial la versión de que el presidente Danilo Medina habría sido objeto de un intento de envenenamiento, afirmando que es una versión totalmente falsa. Haber sido víctima de un envenenamiento. El vocero de la presidencia, licenciado Roberto Rodríguez Marchena, rechazó de manera categórica esa versión y dijo que los organismos de seguridad del Estado tampoco investigan esa posibilidad. Rodríguez Marchena improvisó temprano este lunes una rueda de prensa para descartar de plano que se haya detectado trama alguna contra el mandatario. Quiero de manera oficial, de manera categórica y absoluta, desmentir que tal cosa ocurriera. El presidente en ningún momento ha sufrido algún atentado, alguna intención de envenenamiento. Y quiero darle las seguridades al pueblo dominicano de que tales informaciones que han circulado en la mañana de hoy son absolutamente falsas. Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en ningún momento se ha detectado ni por organismos de seguridad ni de cualquier tipo intención de envenenamiento. Sin embargo, el abogado Tomás Castro argumenta que recibió la información de una fuente que no reveló. Yo no he dicho nada que no se haya comentado en los organismos de inteligencia del Estado. Sobre todo, se manipuló una información en el sentido de que el presidente Danilo Medina había ido a los Estados Unidos no a tratarse una dermatitis en la piel, sino que fue a tratarse las reacciones de venenos nucleares que se le habían tratado de inocular a los fines de provocarle un cáncer de piel. También atribuyó el apagón del sábado que sumió al país en la oscuridad a la obra de quienes se oponen a la reelección de Medina. Hay sectores interesados en Loma Miranda y hay sectores interesados en crear el caos político en el país para que la reforma de la Constitución no se dé. Y hay gente interesada en que el presidente no construya las plantas a carbón. Y todos esos temas están ligados políticamente por la persona que le dio todos los bienes de la República a ese grupo de tigres que no han aportado un solo peso a la producción de energía ni a ninguna de las otras ramas. Tienen los aeropuertos, tienen los puertos, tienen la producción de energía, quieren ahora las hidroeléctricas y quieren también la transmisión. Los organismos de seguridad del Estado no reaccionaron ante la denuncia del abogado, que acostumbra a realizar denuncias a través de programas de televisión. Tomás Castro, un personaje. Cuando estaban en un juicio ahí en el Palacio de Justicia, cuando sometieron a la cuestión de Leonel Fernández, llamó una mujer a una emisora y dijo que unos aviones se aproximaban al Palacio de Justicia. Y alguien tuvo que desmentir que era una
una operación acrobática, unos ensayos que estaban dando. Entonces aquí somos muy dados a que la cosa se lance y la gente la crea. Como el tsunami. Sí. No, pero yo creo que genera la información del Palacio, lo que hizo fue generalizar una cosa que yo creo que la gente prácticamente en su totalidad desconocía, ¿no? Porque cuando una información sale por un medio individual, como la radio, y después se da como algo oficial, entonces la información se generaliza. Y algo que la población tal vez no tenía en cuenta, ¿no? Entonces pasa a ser realmente un tema de preocupación. Yo creo que con la declaración que se dio en Palacio, es que el tema sale a la preocupación de la población dominicana. Pero tienes que recordar que el doctor y abogado Tomás Castro es un personaje con mucha incidencia en los medios de comunicación y que todas sus declaraciones son de carácter nacional. Él utiliza una estrategia que no, en sus declaraciones, fíjate algo, primero, la presidencia está obligada a emitir esas declaraciones, porque cuando tú hablas de la integridad, de la seguridad del presidente, y más allá de la seguridad, de la vida del presidente, porque habla de un envenenamiento, están obligados, es más, sea verdad, el presidente no tiene problema y el presidente, eso es un cliché, el presidente no tiene problema y la seguridad del presidente está garantizada, porque el presidente no puede demostrar debilidad, en ningún momento, no puede, le da inestabilidad a un país. En las declaraciones de él, yo no sé en qué medida su fuente es cierta o tiene algo de cierto, pero fíjate que él lo dice con unas declaraciones que no están en cuestión. Habla de grupos que están que no quieren apoyar la reelección, habla de grupos que están en contra de la planta de carbón, grupos que están en contra de la reforma de la Constitución, grupos que están en contra de lo que el presidente está haciendo. Entonces, él hace una denuncia, pero se busca cómo hacerla. Y en la historia de Tomás Castro, él ha hablado de otra manera. Siempre Tomás Castro ha hablado de esa manera. ¿Pero de quién? Él siempre da declaraciones media tremendistas. ¿Pero de tremendistas. quién es que está hablando? Sí, está hablando del presidente, pero que es una característica de ese personaje. Es más, dar declaraciones de ese tipo. Me voy a permitir decir esto. Si no fuera Tomás Castro, hoy en este país hubiera un lío. Sí. Si hubiera sido otra persona que con menos, uno porque está acostumbrado a todas estas declaraciones, tantas declaraciones fuertes, vamos a decir, que hace Tomás Castro, que uno no se asusta. O estaría preso por eso investigación, como una detenido para investigación. Eso es como la mala palabra de un programa de radio. Si ese programa de radio es una mala palabra todos los días, deja de ser noticia. No importa que sea creíble o que no sea creíble. Ahora, si tú coges un programa que siempre se estén rezando en la misa de los domingos, y tira uno, entonces eso... Por eso es lo que estamos observando. ¿De dónde salen las cosas? ¿De dónde salen las cosas? Usted más envenenando al presidente. Lo que pasó con Guido, nadie se puede asombrar de eso, porque él actúa de una manera belicosa en la política. Vamos a volver al presidente Danilo Medina, que inauguró este lunes una estancia infantil en el sector del Cachón, de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, y una moderna estancia infantil que acogerá nada más ni nada menos que 226 niños. Clavadas en el corazón mismo de los barrios pobres de la República Dominicana, es un acto de justicia social del presidente Danilo Medina, porque viene primero a recordar que estos niñitos y niñitas tienen derechos, pero que esos derechos hasta ahora solo han estado escritos en el papel. La obra cuenta con 10 áreas para infancia, con espacios para lactantes, niños de 1 hasta los 5 años de edad, así como áreas administrativas y de juegos infantiles, salón de profesores, enfermería, cocina y comedor. Próximamente el gobierno inaugurará en el sector Marañón, también en Sabana Perdida, otras estancias infantiles y construirán 4 centros de atención integral en Sabana.
ya a un mes de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana adoptara la decisión de someter un proyecto de reforma constitucional para reinstaurar la reelección presidencial, todavía hay un grupo de congresistas que mantiene la misma resistencia que tenían desde un principio. Que daña la institucionalidad del país, forzar una modificación de la Constitución sin consenso del país. Este martes se cumple un mes de esta histórica reunión del Comité Político del PLD. El tema de la reforma constitucional para restablecer la reelección presidencial fue lo que desató la crisis, que ha dividido el liderazgo de la organización fundada por el profesor Juan Bosch y que ha sido la maquinaria electoral más exitosa en el país. Un grupo considerable de diputados y senadores se sublevó contra la decisión mayoritaria que tomó el Comité Político, precisamente el organismo encargado de dirigir la política congresual del PLD. Sabemos que el tema de la reforma constitucional de la reelección en este momento constituye la manzana de la discordia, la que ha imposibilitado una unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que procuramos es que el liderazgo del partido pueda conversar, o sea, no es con nosotros los legisladores, son los líderes del partido, el presidente Danilo Medina, el presidente Leonel Fernández. Por lo que consideramos que resulta incoherente que ahora se nos pida aprobar una reforma constitucional con el solo propósito de permitir la precandidatura a la presidencia de la República del compañero presidente, licenciado Danilo Medina. Entendemos que sería un error político de impredecibles consecuencias desdecirnos de lo que ha sido la tradición de nuestro partido de respetar la Constitución de la República. Yo conozco los niveles de sensatez que tienen los compañeros senadores y los compañeros diputados. Claro que un tema como este requiere de conversación, de hablar, y yo lo entiendo perfectamente, y en eso que estamos todos. Pero le aseguro a ustedes dos cosas: será acatada por todos los senadores, todos los diputados, y el PLD lo que sale fortalecido de todo esto. La confrontación se ha ido agudizando con el paso de los días, erosionando la credibilidad del partido de mayor fortaleza en el país y minando sus posibilidades de mantenerse en el poder más allá de 2016, con una oposición política que está saliendo del letargo. Estamos apoyando la decisión del comité político porque como dirigente del partido, como miembro del partido, es una obligación acogernos a esa decisión porque la disciplina partidaria es la base fundamental en la que descansa la unidad del partido. Desde aquel 19 de abril, cuando se sentaron uno al lado de otro en la reunión de Metro Country Club, el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, según los informes, no han vuelto a verse las caras. Y sostenemos mucho de que se reúna Leonel y Danilo para buscar una salida. ¿Esa es la solución entonces? Pudiera ser la solución. Yo entiendo que esa sería la solución. Eso a pesar de los reclamos unánimes de la dirigencia y militancia morada, para que ambos líderes se sienten y definan el futuro del partido, cuando falta un año para las elecciones nacionales. ¿Se puede hablar de crisis? Sí, nosotros queremos darle un consejo a los PLDistas, ¿no?, que están en contra del proyecto. Cuando Danilo era precandidato, salió a buscar la candidatura presidencial, nosotros fuimos a Barahona, y en Barahona, en un discurso que pronunció a sus seguidores, Danilo Medina le hacía el cuento del camello. Nosotros escribimos un artículo en ese momento, después que bajamos a la capital, que se llama El camello de Danilo Medina, que está en el periódico El Caribe. Él decía que había un hombre que se acercó a un amigo y le dijo: mira, yo tengo un camello, ese camello lava, friega, trapea, hace de todo en la casa. Con ese camello tú resuelves todos los problemas, yo te voy a vender ese camello. Y el amigo le vendió el camello. Pero ¿qué sucede? Que el camello no hacía nada.
Es decir, cuando el amigo llevó el camello a su casa, el camello realmente no respondió a las expectativas y volvió con el camello donde el amigo dice, mira, este camello que tú me has vendido no sirve para nada. Y el amigo le dijo, espérate, no desacredite el camello, que el camello hay que volverlo a vender. Entonces, los que están en contra de la reelección tienen que cuidarse, porque lo que se avecina en el Partido de la Liberación Dominicana es que Danilo Medina sea el candidato. Entonces usted no puede desacreditar el camello, porque ¿cómo va a salir a venderlo? Que es lo que se está dando en algunos sectores que se han excedido, ¿no? Y realmente en su oposición. Con esas declaraciones tan fuertes como de esos senadores diciendo que ese proyecto lo que tiene es que retirarlo. No, lo que pasa ¿Usted es... cree que ese proyecto va a pasar? No, lo que pasa es que se cometió un error que ya no se puede resolver porque se produjo un hecho. Y es que si había una negociación alrededor de la reelección de Danilo Medina, debió hacerse antes de la votación en el comité político. Al producirse la votación en el comité político, ese organismo no puede destruirse. Es decir, ese organismo no puede dejar torcer el brazo, porque entonces la autoridad del PLD queda prácticamente liquidada. Explícate un poco para la gente que no somos, como dicen que tú eres pedeleólogo. Explícame un poco. ¿Debió hacerse antes? Porque el presidente Leonel Fernández cometió un error. Si Danilo Medina le había la intención de que eso se sometiera al comité político, y él estaba pidiendo que le dieran la oportunidad de explorar una reelección presidencial, el presidente Danilo Medina, Leonel Fernández, como presidente del PLD, no debió ir al comité político a llevar la contraria, sino buscar una salida antes de esas votaciones. ¿O acaso el presidente Leonel Fernández desconocía que él podía ser derrotado en esa reunión? Es decir, eso fue un error político que se cometió, porque ahora ¿qué se va a hacer? Si la decisión del máximo organismo del PLD está dada. Entonces lo que quieren los diputados y los senadores no están en contra de la reelección de Danilo Medina. Ellos lo que están a favor de la reelección de ellos mismos. Lo que pasa es que eso ahora hay que buscarle un bajadero que no lesione una decisión del comité político. Es decir, hay que buscarle un bajadero sin que quede demostrado de que ellos se impusieron a una decisión del comité político, porque ahí es que está el problema. Porque ahora hay que hacer un pastel electoral, porque lo que ellos están exigiendo es que lo dejen. Es decir, que lo dejen en su cargo, ¿no? Que, por ejemplo, si un candidato de Barahona tiene un contrincante que obedece a la corriente del presidente Danilo Medina, le dejen a él el espacio político para él ser el candidato. Eso es lo que ellos están pidiendo. Pero ellos tienen una lucha política de algo que no le pueden decir a la población. Es decir, las políticas cuando no pueden ser expuestas abiertamente y transparentemente ante la población son incorrectas. Todo lo que hace un político que tiene que quedarse en la oscuridad, ¿no?, es incorrecto. Y la lucha entonces... Porque ellos no pueden decir cuáles son sus verdaderas intenciones. Ellos dicen que están en contra de la reelección y que no se puede modificar la Constitución, pero la Constitución misma establece cómo se modifica. Si la Constitución se hizo para no modificarse, no estableciera cómo se modifica. Además, ellos están ante un presidente que no es un presidente desacreditado, que no es un presidente desprestigiado. No, y de una elección que por primera vez la gente la quiere. Ellos dicen que responden al pueblo, pero ¿a cuál pueblo? Si el pueblo está siendo consultado y está diciendo lo que quiere. ¿Entiendes? Ellos dicen que responden a las orientaciones del comité político, pero ¿a cuál orientaciones si el comité político toma una decisión? Ellos lo que tenían era que someterse a la decisión del comité político y después, de una manera pacífica, ¿no?, buscar políticamente lo que ellos se proponen. Pero ellos tienen una posición política de algo que no es su real intención. Es decir, no porque son antireeleccionistas, no porque la Constitución no se puede modificar, sino porque también yo quiero reelegirme, ¿no?
De eso que se trata. Entonces ellos no pueden fundamentar eso abiertamente en la sociedad dominicana, por eso están entrampados, ¿no? Claro. Y cada día más se debilitan más. Entonces, el presidente Leonel Fernández es el presidente del PLD. No se le conocía tradición de ese setarismo, de esas posiciones parciales. El presidente Leonel Fernández tiene una obra hecha en la República Dominicana, 3 veces presidente, reconstruyó, hizo, independientemente de lo que digan los críticos, este es otro país a partir de los 3 años, de los 3 gobiernos de Leonel Fernández. Entonces, ¿cómo Leonel Fernández va a permitir que su imagen se deteriore políticamente por algo que no ha sucedido? Es decir, por algo que él puede perseguir hacia el futuro. Hermano, lo que usted hizo ya está hecho. Usted tiene que velar porque esa obra que usted hizo se repite, porque los hombres no es como comienzan, es como terminan. Entonces, que tiene un hecho histórico en la sociedad dominicana, debe cuidarlo, y ese es el caso, ese es el consejo que nosotros le damos al presidente Leonel Fernández, porque yo creo que él no está viendo que su imagen se está deteriorando, porque esas personas que se oponen a la decisión del comité político, aunque de Leonel no ha hablado, en nombre de él que están hablando, y él no lo ha desautorizado. Entonces, ¿qué le va a decir a la población después? Porque es una cosa lógica. Es decir, los pueblos no entran en análisis y en consideraciones, pero los pueblos entienden de manera lógica las cosas. Y en este caso el pueblo lo entiende, que entonces el presidente Fernández está obstaculizando para que la República Dominicana evolucione tranquilamente hacia otro proceso político en las elecciones que vienen. Eso es lo que se está dando. Vamos a ver. Y la comisión que estudia el proyecto que convoca a la Asamblea Revisora de la Constitución ya pretende rendir su informe favorable. La comisión especial que encabeza Reinaldo Pared Pérez se volverá a reunir este martes para ultimar los detalles sobre el proyecto de reforma. El proyecto de ley, de acuerdo a lo que yo pienso, no es, ¿cómo se llama?, orgánico. De manera simple la pasará. Sí, pienso que sí. No es necesario mayoría calificada. Pero este senador adelanta que mantiene su posición contra los cambios en la Constitución para dar espacio al proyecto reeleccionista. Entendemos que la situación de hoy es la misma situación desde el mismo día que se inició el debate sobre el tema de la reforma constitucional. Nosotros estamos opuestos a que la Constitución de la República Dominicana sea modificada. En cambio, el senador Rafael Calderón entiende que por disciplina partidaria el proyecto debe materializarse con una votación simple. La ley orgánica es inobservable por el Poder Ejecutivo. Es decir, la única ley que puede ser, que no es observable por el Poder Ejecutivo, es precisamente la ley que convoca la reforma de la Constitución. Senadores que siguen al expresidente Leonel Fernández esperan que el proyecto de reforma sea retirado y que se llegue a un pacto con su líder que permita el consenso necesario. Y un grupo de sacerdotes católicos marcha hacia el Palacio Nacional para demandar la reactivación de la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos visto en nuestro país que sin justicia no hay paz. Y es una expresión sencilla nuestra de que como iglesia, como sacerdotes, estamos comprometidos con la justicia. Pues por lo tanto todo lo han querido esconder. Entonces nosotros como iglesia, la base, sacerdotes que estamos altamente preocupados por la situación de nuestro país, hemos venido una vez más a recordarles a Domínguez Brito, a recordarles a las autoridades del país que la impunidad corre de manera extraordinaria en este país. Los sacerdotes, 8 en total, junto a feligreses de sus parroquias, montaron una vigilia frente a la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República para demandar el cese de la... Y en otra información, la Suprema admite recurso de apelación contra la sentencia que favorece a Félix Bautista.
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia fijaron para el 30 de junio próximo el conocimiento del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público que busca que se revoque el auto de no al lugar a favor del senador Félix Bautista y de otras 6 personas acusadas de presuntos actos de corrupción y lavado de activos. Público y que busca que se revoque el auto de no al lugar a favor del senador Félix Bautista. Miriam Germán Brito, Frank Soto y Esther Agelán Casasnova fijaron la audiencia para las 9 de la mañana luego de declarar admisible el recurso de apelación presentado por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. El procurador no está de acuerdo con la decisión que exonera de responsabilidad penal al legislador por San Juan de la Maguana y Compartes. En la resolución, el tribunal sostiene que del análisis de las actuaciones decididas se pudo comprobar que el indicado recurso cumple con las formalidades requeridas por la ley a razón de que el mismo fue presentado mediante escrito motivado y dentro del plazo establecido por... Y la Superintendencia de Electricidad revelará en las próximas horas el origen del apagón general ocurrido el pasado sábado 16 en horas de la noche. Las causas que provocaron el apagón general del pasado sábado. Así lo informó la Superintendencia de Electricidad, que especificó que la reunión sería a las 3 de la tarde en Arroyo Hondo, donde está ubicado el organismo coordinador. Este comité es el órgano previsto para la normativa vigente para determinar las causas de los eventos ocurridos en el sistema y está integrado por especialistas del organismo coordinador y de los agentes del mercado eléctrico mayorista, incluidas las empresas generadoras, la empresa de transmisión y las empresas distribuidoras. Sobre el apagón general que dejó en la oscuridad total al país el sábado, se han ofrecido varias versiones, pero la superintendencia señala que informará oportunamente a la opinión pública las circunstancias y las causas que provocaron esta tragedia. Ustedes saben que, viendo esto de la información de que de nuevo vamos a tener el caso de Félix Bautista en los tribunales, yo creo que yo no sé si se va a coger, si se no va a coger, pero hay 2 cosas que son importantes en este momento. Una, que dejen eso para dentro de unos días. Si tiene mérito, si no tiene mérito, yo no lo sé. Tú sabes cuando no es el tiempo, o sea, entrarle a eso ahora en medio de este proceso se habla de Leonel Fernández, de cosas, dejen eso tranquilo. A veces hay que esperar para que no vayan a entender que el procurador y la reelección y la cosa, por ahí hay que tener cuidado. Y lo otro, ya que suelten esas 6 gente que están junto con él, eso es lo que son 6 contratistas. ¿Cómo que no suelten? Que lo suelten de eso. Que lo saquen del expediente. Claro, te están metiendo gente que no tiene empleado y cosas así. Bueno, no vamos a poner loco tampoco. Bueno, el ambiente se presta para eso, para una mala interpretación en ese proceso. Déjame la situación decirte política que está que presentando. hoy hay 3 actividades de los grupos de apoyo a Leonel Fernández en hoteles de aquí. Y yo te garantizo que Luis Toral no va a decir hoy que se apoya la reforma a la Constitución. Yo no le veo actitud a esos senadores y a esas cosas de apoyar lo que ustedes dicen del comité político y que eso todo el mundo se va a poner en línea y qué sé yo qué. ¿Sabes lo que? Que ellos apoyan a Leonel Fernández. Tú sabes que una cosa que no se ha dicho es que se puede modificar la Constitución de la República y darle la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda optar por un nuevo periodo, pero en el PLD tiene que haber una primaria. Es decir, a Danilo Medina se le puede abrir la puerta y el que quiera ser candidato se va a una primaria. Eso no se ha dicho porque tampoco a Leonel Fernández le está cerrando la puerta. Es decir, él puede ir a una primaria con Danilo Medina. No, y el que ganó, ganó. Las internas. Mira, las primarias internas. En República Dominicana eso no contempla. Hay muchas cosas que van a pasar por primera vez. Aquí un presidente nunca ha perdido una cosa en el Congreso cuando la quiere. Eso si se pierde ahora sería la primera vez. Nunca que yo recuerde un partido hace primaria cuando el presidente es candidato. Sí, pero que eso no se hace, en el PLD se hizo. Bueno, pero sin candidato. Se hizo una primaria entre Leonel presidente y Danilo candidato. Se hizo una primaria perfectamente.
Es decir, la reforma constitucional no implica que todo el que aspire siga aspirando, no implica obstaculizarle el camino a nadie. Se puede ir a una primaria si usted dice que usted tiene la mayoría. Y Leonel, usted va a una espérate, dámele para atrás. Y el periodo pasado, Leonel y Danilo fueron... Una primaria diciendo que Leonel presidente de la República. Los dos eran precandidatos. Sí, fueron una primaria interna en el PLD. ¿Y ganó Danilo? Ganó Leonel Fernández en la primera vez. Pero no las anteriores, sino las Pero siendo presidente. Danilo no le disputó la candidatura a Leonel. Pero siendo presidente de la República. ¿Y quién ganó? ¿El presidente? Él ganó. Ahora sí. Pero si Danilo no hubiese hecho eso, no fuese presidente hoy. Porque eso fue lo que le fue abriendo el camino. Es que ya esos son dos presidentes. Ah, bueno. Eso es lo que dice la historia. Decía, la reforma constitucional no le cierra la aspiración a nadie. Todo el mundo puede ir a una primaria. Eso no se ha dicho aquí. Ahora, sí tienen, por ejemplo, los precandidatos que había en el PLD han anunciado que si Danilo va, ellos se retiran. Sí, eso ya lo dijeron. Pero Leonel Fernández no ha dicho eso. Entonces, como Leonel no ha dicho eso, puede hacer la reforma constitucional y ir a una primaria. Entonces, democráticamente, como se está pidiendo, se elige el candidato y se elige lo que el país quiere. Pero esas primarias no es lo que el país quiere, solamente se harían internas dentro del PLD. ¿Cómo así? No, porque está establecido. El PLD va a una primaria. Perfecto. Para elegir su candidato presidencial. Es lo que quiere el PLD. Para pero elegir no lo que quiere el sus país. senadores, sus diputados. No, es un proceso que interno. Tampoco tú puedes hablar como país. Eso no nos podemos equivocar. No, le estaba diciendo una cosa es PLD, una cosa es otro partido. Una cosa es que hay mucho, que el presidente tenga mucha popularidad, que ustedes le dicen, popularidad, que tenga mucha aceptación. Eso no quiere decir tampoco que la gente, ese 80% votaría por él. Son cosas, tenemos que ver como... Los votos hay que salir a buscarlo, ¿entiendes? Cual que sea el candidato. Pero lo que hay que quedar establecido es que con la reforma no se le está parando el camino, no se le está tronchando el camino a nadie, porque hay un método de elección de la candidatura dentro de los partidos, lo que hay que ir a una primaria. ¿Entiendes? Porque se está vendiendo que la reelección es para que Leonel no vaya, que es Leonel que tiene que ir, pero que no, Leonel puede seguir siendo su campaña y ser candidato, y ir a una primaria. Eso no tiene que ver con eso en la vida interna del PLD. Porque si él no apoya a Danilo Medina y él cree que puede ir, ¿me entiende? Porque también se habla en contra, se habla de que a favor de la democracia. Usted no puede ir a un proceso democrático y después salir en nombre de la democracia a oponerse a eso. Porque lo que se hizo en el PLD fue un proceso democrático dentro de un organismo. Todo el mundo motivó y se votó. Entonces usted no puede salir como miembro de ese comité político en nombre de la democracia en contra de una votación democrática. Es decir, si se adquiere en la democracia, bueno, que se abra la Constitución y se vaya a un torneo. Eso es todo. Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero agradecer al Ejército Nacional de la República Dominicana que nos hicieran entrega de su edición de guarnición con su tema La frontera, límite geográfico y nuestro deber. La edición 12 de guarnición. Agradecemos al Mayor General José Eugenio Matos de la Cruz. Tremenda revista correspondiente a este mes, donde ahí se pueden ver todas las actividades que ha hecho el Ejército Nacional, sobre todo durante la jefatura de Matos de la Cruz. Vamos a una pausa y venimos en breve.